Número 1. Bohemian Rhapsody. Es la canción número 11 del cuarto álbum de estudio Night of Opera de 1975. El tema fue escrito por Freddie Mercury como un tema de casi 6 minutos compuesto de 6 partes, iniciando con una introducción, una balada, un solo de guitarra, un pasaje operístico, una parte de hard rock y una conclusión reflexiva que finaliza con el golpe de un mazo a un disco de metal conocido como gong, el cual expulsa toda la tensión acumulada a lo largo de la canción. Freddie declaró que siempre quiso hacer algo simulando a la ópera, y después de que escribió un montón de canciones, seleccionó 3 que cambiaran el estado de ánimo y dieran un giro brutal para finalmente regresar al tema de inicio. Freddie admitió que no sabía mucho de ópera y que en las primeras etapas casi desecha el proyecto, pero después vio cómo creció adoptando referencias líricas, frases italianas y coros elegantes hasta convertirse en una canción de casi 6 minutos. Los integrantes de la banda querían recortarlo un poco, pero Freddie siempre se negó. El guitarrista Brian May recuerda que mucho del material de la banda se creaba en el estudio, excepto esta canción, ya que estaba toda en la mente de Freddie y no sabían mucho sobre ella, pero al ver cómo los dirigía, les pareció que sería una canción intrigante, original y digna de trabajarse. El tema se ensayó durante 3 semanas y luego fue grabado en 4 estudios diferentes. La sola sección de ópera demandaba trabajar las partes vocales de 10 a 12 horas al día, sobregrabando en la misma cinta casi hasta desgastarla, logrando así obtener 180 grabaciones individuales que superpuestas daban el característico sonido al coro. De acuerdo con el baterista Roger Taylor, al combinar sus voces formaban un muro de sonido con un amplio rango vocal. Brian May podía cantar bastante grave, Freddie Mercury tenía una poderosa voz en medio tono y Taylor era bueno en las partes agudas. La sección de ópera tardó alrededor de 3 semanas en terminarse. El productor Thomas Baker dijo que cada vez que Freddie agregaba un Galileo a la letra, él tenía que agregar otro pedazo de cinta al carrete. Recientemente, en 2023, se descubrió que la canción tendría otro nombre, ya que en una subasta de casi 1500 objetos personales de Freddie Mercury, se encontraba un borrador con parte de la letra y el título Mongolian Rhapsody. La palabra Mongolian fue tachada y arriba fue corregida por la palabra Bohemian. Las dos son regiones muy diferentes y fueron escritas sobre una hoja membretada de la extinta aerolínea británica de Midland. El New York Times llegó a interesarse ampliamente por el significado de la letra a pesar de que Mercury se negó a explicar su composición. Brian May ha llegado a comentar que Freddie nunca les explicó la letra, pero creían que puso mucho de sí mismo en la canción y recuerda que Freddie era una persona muy compleja. Se le veía muy feliz por fuera, pero las dificultades de su infancia lo perseguían. De acuerdo con Sheila Whitley, musicóloga inglesa y catedrática de la Universidad de Salford, Freddie Mercury llegó a un punto de no retorno en su vida personal, ya que después de vivir 7 años con Mary Austin, tuvo su primera relación amorosa con un hombre durante la composición de Bohemian Rhapsody. Ella sugiere que la canción revela ese estado emocional de Mercury. Cuando la banda lanzó el cassette de grandes éxitos de 1981, se incluyó un folleto con la letra y explicaciones de las canciones. Para Bohemian Rhapsody se mencionaba que trataba de un joven que ha matado accidentalmente a alguien y vendió su alma al diablo. La noche antes de su ejecución invoca a Dios y con la ayuda de los ángeles recupera su alma. En 1992, el actor y comediante Mike Myers produjo y actuó en la película cómica Wayne's World. Y en la escena donde el protagonista escucha una canción con sus amigos dentro de un auto, la dirección quería incluir un tema de Guns N' Roses. Ellos sentían que la audiencia joven se identificaría con la banda. Sin embargo, Mike Myers les exigió incluir Bohemian Rhapsody y a pesar de que al principio no creían que el tema, ya considerado como rock clásico, fuera a funcionar, después de incluirla notaron que las nuevas generaciones quedaron encantadas con la música de Queen y muchos descubrieron a la banda a partir de esa escena. De acuerdo con Brian May, el personal de la película le mostró a Mercury la toma del headbanging y Freddie, al encontrarla divertida, aprobó su uso en la canción.
Hay un dato curioso en la película biográfica Bohemian Rhapsody del 2018, cuando el personaje del ejecutivo de la disquera que no confía en el éxito de la canción le menciona a Mercury que no es una canción que los adolescentes puedan escuchar a todo volumen en su auto mientras mueven la cabeza. El actor es el mismo Mike Myers, haciendo una referencia a la escena de su película Wayne's World. Si el video te gustó, compártelo con tus amigos y familiares para que conozcan más sobre estos temas. Recuerda que puedes dejarnos en los comentarios de qué otros cantantes o bandas te gustaría conocer historias detrás de sus canciones. Hasta la próxima.